Saludos, queridos patitos. Estamos aquí con Lord David, o Sir David, con ocasión de este libro, Aprendiz de Escritor. Es tu tercer conversatorio. Los anteriores han tenido que ver con Perdidos en Hoth, con Star Wars, y has tenido a bien meterte en el mundo literario y aportar un granito de arena con esta obra de unas 260 páginas aproximadamente. Y por tanto, de entrada, agradecerte y darte la bienvenida. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Juan Carlos, por la invitación. La verdad es que me hace mucha ilusión. Te estaba diciendo entre bastidores, ¿no? Que un poquito nervioso, ¿no? La primera entrevista así que hago, donde entre otras cosas, pues hablaremos de esta mi primera novela. Así que nada, con muchas ganas, la verdad también. Primero de todo, es evidente que para entender la obra, porque la obra dice mucho de las personas que lo han escrito, más de lo que quizás seamos conscientes, y seguramente si alguien me lo dijera a mí con mis libros me sorprendería bastante con lo que esa otra persona puede detectar de mí en mis escritos. Quizá sería interesante exponer de alguna manera lo polifacético que eres en la música, Star Wars, mundo friki, un hombre de mundo que ha andado por ahí. Quizás no tanto como el baúl de la Piquer, pero también has hecho tus kilometrajes. Sí, bueno, en ese sentido puedo estar contento de que he vivido muchas cosas, sí, a lo largo de todavía no muy extensa vida. Es cierto que he pasado muchos años en el extranjero, también por cuestiones de mi profesión, ¿no? Siendo violinista, y también cuando me estaba formando, pues es verdad que he viajado mucho. He tenido la ocasión, sobre todo por Europa, de visitar prácticamente todos los países, haber vivido, como digo, pues fuera de España más de 12 años han sido. Y bueno, sé que al final pues vas teniendo un bagaje detrás que en ocasiones puede ser útil a la hora, pues sí, de plasmar ciertas ideas. Aunque no sé si eso afecta en exceso a la escritura, tal vez tú lo sepas ver mejor incluso que yo mismo, ¿no? Pero bueno, supongo que es parte del bagaje que nos ayuda después a la hora de crear algo, ¿no? Ya sean las experiencias personales, las vivencias o la imaginación, lo leído, lo aprendido, lo visto, etcétera. Sí, puede ser incluso cosas aparentemente banales, como el hecho de la hora del desayuno, a qué hora se come, a qué hora se va uno a la cama, que son diferentes, ámbitos culturales, ya sea en Francia, Reino Unido, Países Bajos o Noruega, son espacios donde todas estas cosas tienen un recorrido diferente, y esto puede impregnar luego en lo que escriben, lo que leen, si están más a la televisión o al cómic o a la novela, o ven más televisión, y que productos, incluso en el detalle de si está subtitulado o está en versión doblada, con lo cual son muchos elementos los que pueden generar un input cultural que puede favorecer que el escritor tenga un camino propio diferente por todas esas huellas que uno ha recibido. Sí, yo creo que eso al final sí que influye mucho, desde luego. A la hora de plantear esta novela, sí que intenté, por ejemplo, no establecer un lugar real de punto de partida, ni una cultura específica. Dentro de ser, bueno, bastante, digamos, media europea como concepto general, pero sí que traté de evitar referencias directas en las partes de la novela que están centradas en lo que hacen referencias al mundo real. Eso sí que lo intenté. Otra cosa es que a mí me sugiera, no diré exactamente que sea fijo, pero me sugería o bien el tercio final de la Primera Guerra Mundial, Inglaterra, en ambos casos, o la parte final de la Segunda Guerra Mundial,
me encajaba el tema de los bombardeos, que pudiera ser por cepelines o bien por aviones de la Luftwaffe. El tema ameritaba una situación que podía, por lo menos para mí, encajar por ese lado en el llamado mundo exterior. Sí, a ver, digamos que como una referencia, insisto, sin querer ser específico, sin tener nada en mente, sí que podemos situar como una referencia a un marco temporal, pues sí, casi cualquier país europeo allá por los años 40, ¿no? Años 40, años 50, más o menos. Es un poco digamos, un poco la referencia, pero deliberadamente he tratado de evitar referencias directas a cuestiones más allá de algún pequeño detalle, y en ningún caso tengo intención ni siquiera de revelar en un futuro o de que eso cambie. Es decir, prefiero que en ese sentido sí que nos evoca ese momento temporal, está claro, pero prefiero que no vaya más allá. ¿Por qué? Simplemente porque, aunque los detalles en sí puedan apuntar a eso, prefiero que siga manteniendo una cierta universalidad a la hora de que el lector reciba la historia y pueda, de algún modo, pensar en un momento temporal o una situación que sea más conocida para el propio lector, ¿no? Entonces, bueno, sí que quise deliberadamente dejarlo un poco más ambiguo, digamos, aunque la referencia que has dicho es correcta, desde luego. Y que evidentemente cuando uno escribe esta parte, que no va a quedar solamente en este libro, va a haber más, ¿no? Evidentemente tienes que elegir. Puedes tratar de ser un vademecum de la historia, que lo cuentes absolutamente todo, hasta el más mínimo detalle, como por ejemplo podía hacer Tolkien, o ser más ligero y ser más ágil, como por ejemplo hacía R.A. Salvatore, por ejemplo, en la trilogía del Elfo Oscuro, que es bastante más disfrutora. Con lo cual siempre hay posibilidades de dónde encajas la fórmula, el balance, si pones un poquito más de esto, un poquito más del otro, y en qué lado quieres difuminar y en qué quieres poner el foco. Eso es un comentario interesante, porque es algo que también, eso sí está muy pensado a la hora de incluso de comenzar a escribir, que es el hecho de decidir qué ritmo quería para la historia. Es una historia que, aunque he tratado que sea para todos los públicos, es decir, que cualquier lector de fantasía, porque al final es un libro de fantasía, ¿no? Que cualquier lector pueda disfrutarla, sí que desde el principio la pensé con un carácter de literatura fantástica juvenil. Y hoy en día sobre todo las nuevas generaciones, se mueven por tiempos muy cortos. Es decir, los tiempos de concentración, los tiempos dedicados a la lectura, todo el tema de redes sociales, etcétera. Queremos los vídeos más cortos, queremos consumir todo muy rápido. Entonces, sí que desde un principio tuve claro que en esta historia en concreto quería un ritmo rápido. Capítulos cortos que vayan al músculo de la historia y donde la acción o los acontecimientos se fueran sucediendo de una manera rápida. Objetivo, contar mucho en poco espacio, lo cual no fue fácil. De hecho, otras novelas que he escrito no publicadas, normalmente siempre utilizaba un estilo totalmente diferente, mucho más lento, mucho más enrevesado en ocasiones y más extenso. Sin embargo, aquí decidí escribir otro tipo de historia, mucho más veloz, y es uno de los elementos que también hasta cierto punto estoy manteniendo en la segunda parte. Creo que puede ser interesante si haces algún comentario respecto de esas lecturas que en tu juventud pudo haberte impactado, referido precisamente a este sector, el sector de la fantasía juvenil. Sí.
A ver, hay que tener en cuenta, supongo que si has leído algo de la novela, pues habrás visto que las referencias a diferentes novelas y de la fantasía son continuas. Es decir, hay un componente meta en esta historia que está también añadido de forma deliberada, ¿no? Por un lado, obviamente, siempre que hablamos de fantasía vienen a la mente nombres como Tolkien, ¿no? Su obra, que es seguramente lo primero que me impactó. Y además es uno de los que definió un poco el sendero para muchos de los grandes escritores de fantasía que han llegado pues a finales o desde mediados del siglo XX y en lo que llamamos del siglo XXI. Aparte de eso, de Tolkien, pues sí que de algún modo he tratado de incluir elementos de todo, prácticamente, de todo aquello que a mí me ha pues hecho vivir de la manera en la que lo hago la fantasía, ya sea desde la obra de Radfus o de Rowling, ¿no? Con Harry Potter o con las historias de Quoth, donde pues he añadido elementos mágicos, una academia de magia, y también hay un poco de Brandon Sanderson con los sistemas de magia. Por otro lado, tal vez una de las grandes influencias algo que me ha inspirado muchísimo a la hora también de elegir el ritmo, el tono de la historia, es las novelas de Margaret Weiss y de Tracy Hickman de la Dragonlance. La Dragonlance, para mí, la leí en un momento, recuerdo, en el que venía de terminar todo Tolkien, ¿no? Ya no solo el Hobbit, Señor de los Anillos, sino todo lo que había ya escrito por aquel entonces, el Silmarillion, algunas de las publicaciones extras que había hecho Christopher Tolkien, de Historia de la Tierra Media, etcétera. Tenía todo ese mare magnum de información dentro de una historia muy vasta, de una mitología creada por Tolkien increíble. Y recuerdo que cuando cogí estas novelas de la Dragonlance, era un tono muy diferente, ¿no? De hecho, en su día pues fueron novelas que surgieron de partidas de dragones y mazmorras, ¿no? Y uno de los elementos que me influyó a la hora de escribir esta historia es el juego Warhammer. De hecho, hacia el final hay una serie de acontecimientos que básicamente están muy de alguna manera se desarrollan de manera muy similar a una partida de Warhammer real, con incluso números de contendientes similares a lo que podría ser una partida con cierto volumen, pero entonces yo creo que eso serían grandes influencias. Y después pues hay muchos detalles de obras de Sapkowski como The Witcher, de otras como El Brujo, algún elemento de Martin también, aunque eso habrá más en la segunda novela, y en general todo aquello que para mí siempre ha significado tanto dentro de la fantasía literaria. Sí, ciertamente hay que circular el hashtag Patricio, nos debes una novela, hace mucho tiempo. Los de Martin ya la están moviendo, pero Patricio como que todavía no se da por enterado. Ay, malvado. Pero ciertamente es interesante que has hecho expresión cultural en el tema musical, en el tema de Perdidos en Hoth. Por ahí está, no sé si en el baúl o por ahí el DeLorean por Rivendell. Hay muchos elementos por ahí y aportas en el ámbito literario. Evidentemente hay dos escalones. Uno, primero, que te movió a escribir, y segundo, que te movió a escribir algo en este sentido, porque lo que dice el personaje de Billy Crystal en Tira mamá del tren, que dice que un escritor siempre escribe, evidentemente un escritor tiene que escribir, pero antes tiene que leer, con lo cual hay esa dualidad tan importante. Bueno, para empezar, un pequeño detalle, que es que DeLorean, aunque es verdad que yo he participado activamente desde su comienzo y ahora básicamente estoy solo yo haciendo los vídeos, también es un canal de JJ, ¿no? Mi otro compañero en Perdidos en Hoth, y una persona que, por cierto, me ha ayudado mucho también con la novela, desde su lectura hasta ayudas con correcciones, ayudas con el diseño, maquetación, etcétera. Y bueno, le estoy muy agradecido a Jesús Jiménez. Dicho esto, lo que aquí también hay una cosa curiosa, ¿no?
hablas de todo lo que he hecho. Fíjate que el canal, uno de los motivos por el que surgió, el canal de Perdidos en Hot, que en un principio era mucho más generalista, no hablaba solo de Star Wars, sino que tocaba también todo relacionado con Marvel y los cómics, y también con la fantasía, la ciencia ficción, novelas, etcétera. Pues nació precisamente también como un intento de crear una comunidad para que en un futuro pues pudiera a través de ahí pues catapultar una posible publicación de una novela. Es decir, eso siempre ha sido un objetivo mío desde hace muchísimos años. Siempre he querido publicar un libro de fantasía. Y precisamente, respondiendo un poco a tu segunda pregunta, que creo que era esa, yo siempre he sido un gran lector de fantasía, desde que tengo memoria, prácticamente. Vengo además de una casa de filólogos, entonces digamos que lo he mamado también desde muy pequeño y siempre me ha gustado mucho. Y desde que descubrí el género de la fantasía, creo que son pocas las sagas que se me han escapado, ¿no? Y ya no solo las citadas, sino pues también todo lo relacionado con Abercrombie, por ejemplo, del cual he sido también muy fan, Sanderson, que sí lo he nombrado, no sé, ahora se me ocurren muchos ejemplos, incluso ya también de la ciencia ficción, ¿no? Con Asimov, pero también Lewis con todas las crónicas de Narnia cuando era más joven. O sea, he consumido muchísima fantasía y es lo que siempre me ha movido y es lo que siempre he querido escribir también. Es interesante porque no has dado el paso que algunos lo han dado. Por ejemplo, Tolkien se inventó una lengua y luego de ella sacó unas historias. El personaje interpretado por Montgomery Scott, bueno, el actor, es el responsable del Klingon, tal y como lo conocemos. Con lo cual, ahí estaría un desafío de, bueno, hasta qué punto vas a llegar. Si dices, bueno, en una casa de filólogos, pues igual lo suyo sería, bueno, pues un idioma propio ahí, con todas sus reglas y normativas. Lo he tratado de evitar. Es decir, en un principio, en un primer borrador, sí que hubo algún intento, pero decidí no llevar por ahí la historia. Sí, habría sido distinto, ciertamente. Sí. Y evidentemente, la pregunta es obligada. Una casa, un jardín, y ahí está todo lo bonito. Claro, me remite, por ejemplo, a la bruja novata, en cierta medida. Es algo que también ha tenido su presencia a lo largo del siglo XX, esta idea de tener el mundo secreto de la señora Bisbee, que como es de 1982 también la cito, esto de tener un tesoro oculto por ahí, que está oculto a los demás, pero que hay unos iniciados que pueden entrar. No conozco esa historia, pero tal vez sí tuve un poco más presente, por hacer una referencia, La historia interminable de Michael Ende, en la cual también tenemos un protagonista que juega un poco ese doble nivel entre la relación con una historia en un libro y lo que está pasando realmente en la historia, ¿no? Esa novela está escrita en esos dos niveles. Hasta cierto punto sí que digamos que intenté crear una simbiosis entre una historia de fantasía y el hecho de cómo nosotros, los lectores, nos enfrentamos a una historia de fantasía. Es decir, tú cuando lees una novela X, la que sea, tú te metes en esa historia hasta el punto de que vives en ella de alguna manera. Quise reflejar eso con la idea de algo muy pequeño, porque realmente cuando tú entras en esos universos estás, bueno, aquí tengo el libro, ¿no? Entonces estás tú con el libro delante y es un espacio muy reducido en el cual ocurren las cosas y después tu imaginación vuela. Y seguro que muchos de pequeños, los que hemos tenido la oportunidad o el privilegio de vivir en una casa, o aquellos que han vivido en pisos pero han tenido jardines, parques, seguro que todos hemos jugado en algún momento a imaginarnos que ese lugar pequeño en el que estábamos en realidad era un lugar inmenso donde ocurrían cantidad de situaciones imaginarias que al final
todo se revuelve alrededor del mismo concepto, ¿no? De esa imaginación y esa creación, ya sea cuando estás leyendo un libro y te imaginas todo lo que ocurre, cuando estabas jugando de pequeño o simplemente dejándote ir en tu imaginación y de algún modo pues creando todos esos universos que a los que nos apasiona la fantasía pues siempre han estado muy presentes en nuestras vidas, ¿no? Entonces, de ahí surgió la idea de enfocarlo todo en un jardín, pero que a su vez tuviera relación con las propias novelas, con el propio concepto de una novela de fantasía. Es decir, que haya unos escritos, que haya unos escritores que de algún modo velen por la conservación de todo ese universo, como un escritor real hace con sus novelas, con el universo que él o ella crea. En efecto, Michael Ende tiene una situación un tanto disfuncional con el mundo que creó, porque la novela, que la leí en su momento en el colegio, la tengo más o menos por ahí en algún lado, luego la volví a leer porque, bueno, hice un especial de 40 minutos hablando de la novela, de las 3 versiones, porque también tiene ese huele, tiene ese aroma, lo que es la novela más que la película, cuando están en el desván, habiendo salido de ser perseguido por los matones, que entonces no se llamaba bullying, pero aquello tenía nombre, aunque no se llamara así, pues en la novela ese desván tiene antiguos elementos bélicos de la Segunda Guerra Mundial, en ese caso alemanes, que conectan con esa situación de tratar de huir de la realidad, como le hubiera pasado a alguien que hubiera estado en el 44 bajo las bombas. En Alemania de entonces, pues en este caso no está bajo las bombas, sino está huyendo de unos matones que le tratan de hacer la vida imposible, huyendo al mundo de fantasía y con Atreyu ahí de fondo, lo cual ciertamente en el libro está muy bien transcrito, y cuando uno ha leído el libro y va a ver la película se siente sangrar los oídos y sangrar los ojos de una manera horrible. Bueno, con eso que comentas sí que hay un trasfondo dentro de toda esta historia muy relacionado con lo que acabas de decir, ¿no? A veces todas las novelas de fantasía, ciencia ficción, todas estas aficiones que todos tenemos, que tú tienes, que yo tengo, cualquier oyente o espectador aquí tendrá, no dejan de ser hasta cierto punto, en muchas ocasiones, un escapismo, ¿no? de la realidad. Y uno de los temas precisamente que quería y que desarrollo a lo largo de toda esta saga, que tengo como digamos línea o como dirección, es precisamente el riesgo que puede llegar a suponer ese escapismo, ¿no? Muchas veces nos intentamos esconder de nuestra propia realidad detrás de todos estos mundos de fantasía, etc. Hasta cierto punto lo que le pasa a Bugs en esas historias también es eso, ¿no? Tú mismo lo has definido. Él huye de unos matones, se encuentra en una situación en la cual, bueno, él aprende una serie de lecciones precisamente queriendo evadirse de su propio mundo. Y aquí nos encontramos con un protagonista en esta historia, Aidan, que, como bien tú mismo has dicho, ¿no? El primero está en una situación vital muy complicada, ha perdido a su familia en una guerra, es huérfano, es adoptado, y el lugar donde llega es, digamos, el lugar donde él mentalmente escapa en todo momento, que es esas novelas de fantasía. El jardín es una cosa en la que incido mucho a lo largo de la novela, ¿no? El jardín donde sucede toda la historia, donde se encuentran esos mundos de fantasía, no deja de ser un lugar peligroso, pero no peligroso por las criaturas que haya o por las aventuras o peligros que él esconda, sino por lo que puede provocarle al propio Aidan, por querer evadirse de su realidad hasta el punto de perderse en ese jardín, ¿no? Y es un poco también algo que he tratado de dibujar un poco en la primera novela y que será importante en el resto de las historias. Y bueno, por ahí va un poco también la clave de toda esta historia, ¿no? Y muchas veces intentamos subir hacia adelante cuando tenemos un problema, y este escapismo puede ser una gran ayuda.
o puede ser parte de nuestro propio hundimiento a veces, ¿no? Hay que saber compensar y nivelar. Cuando hice Atentado a Conjura de Geldo, fue a raíz en buena medida de haber leído el libro que fue ganador del Premio Planeta de Javier Sierra, que en la parte inicial hablaba de los daimons, que serían unos elementos que serían barreras, como una especie de seres sobrenaturales, que evitarían que las personas fueran a esos otros mundos imaginarios y trajeran esas historias para que los escritores las plasmaran en asuntos para entretener o difundir en este mundo. Y cuando los daimons están dormidos es cuando esas historias pueden ser robadas, como si fuera el fuego de Prometeo, y ser traídos. Luego otra persona cogió este asunto de que cuando estás escribiendo pues esas cosas mágicas operan. No, esto es tú mismo en tu subconsciente, estilo Sigmund Freud, que tú estás como pirado y entonces tú mismo te dices cosas. ¿Qué parte te prefieres? ¿La sobrenatural o la parte más psiquiátrica? A mí en todas estas cuestiones siempre me gusta ver una pizca de cada, ¿no? Creo que todo ese imaginario, esto no deja de ser, pues, un concepto muy parecido hasta cierto punto al de las propias religiones, ¿no? Nosotros tenemos una serie de creencias que nos mueven, una serie de valores que nos mueven, y todo este imaginario que rodea pues cualquier obra de ciencia ficción o de fantasía, en el cual de algún modo nos introducimos, ya sea como lectores, como escritores, como pensadores, no dejan de ser conceptos que a veces juegan un poco a ese doble sentido, ¿no? Y por eso las historias tienen una pizca de fantasía y de escapismo, pero también tienen una pizca de moraleja, ¿no? Una pizca de contenido que podemos extraer para nosotros. Por tanto, para mí, yo creo que la respuesta a eso, que no es una respuesta fácil, sería que una pizca de ambos mundos. Sí, me refiero a que los personajes te han hablado. ¿Tú has sentido las voces de tus personajes cuando tú pensabas que igual podían ir por este lado y el personaje te ha dicho no, yo quiero ir por este otro lado? O te ha dicho no, yo quiero coger, en vez de la espada quiero coger la maza. O este tipo de cosas que es como muy espiritual, una conexión. En muchas ocasiones. O sea, yo tengo claro hacia dónde quiero llevar la historia, pero los personajes, pero es que esto también depende mucho del método de escritura de escritura de cada uno, ¿no? Pero en mi caso me gusta dejar que la historia se narre y yo simplemente la plasme en el papel, ¿no? Sí que hay muchas ocasiones en las cuales planteo una idea, empiezo a desarrollar, escribir sobre esa idea, y a lo largo que voy escribiendo el personaje va tomando una personalidad, sobre todo cuando aparece un nuevo personaje. Muchas veces simplemente es una herramienta, un personaje nuevo que va a cumplir un objetivo, pero que después, a lo largo, en el propio proceso de escritura, es cuando se va desarrollando. ¿Por qué? Bueno, el personaje de algún modo te va a llevar a una historia. Y de nuevo aquí sí que hay un poco esa mezcla entre el subconsciente y casi algo sobrenatural, que no lo sé cómo llamarlo en sí, pero sí que es verdad que muchas veces parece que las ideas fluyen de una manera casi mágica en ese sentido, ¿no? Y de repente has desarrollado un personaje que no es lo que tenías pensado desde un principio, pero que te termina pareciendo más interesante. Y esto sí que me ha pasado. Sí, lo sé no solamente por experiencia propia, sino porque en otros libros, con otros escritores, me han dicho, yo a este personaje no le quería dar ningún protagonismo, pero luego se me ha revelado y prácticamente es coprotagonista. Y dices, bueno, pues a veces estas cosas pasan. Lo mismo que hay quien comenta que hay solamente dos métodos de escritura, o la brújula o el mapa.
que la brújula sería, bueno, yo sé a dónde quiero ir, pero más o menos el río me va navegando. Y luego el mapa, que bueno, el mapa, pues para los que han jugado videojuegos, pues evidentemente tienes que ir descubriéndolo paso a paso, ¿no? Aquí el mapa sería cuando das al comando este tan bonito que botiti flop, ya está. El mapa lo tienes todo completo, en lo cual no es un recurso sino un poquito tramposo, pero bueno, ahí tendríamos las dos cosas, brújula o mapa, en donde ya sabes más o menos lo que quieres hacer y entonces vas a tiro hecho. ¿Cuál de los dos serías tú o harías una enmienda a la totalidad y dices, qué chorrada, seguro que hay más de dos? Es complicado porque hay escritores que... Es que eso también se puede ver desde diferentes puntos, ¿no? En mi caso, yo definiría mi forma de escritura más como brújula. Es decir, yo tengo claro una serie de puntos clave hacia donde tiene que ir la historia. Pero dejo mucha libertad. Lo que pasa es que a mí me gusta más definirlo más que como brújula o mapa, más como un mapa muy completo o un mapa donde es como los videojuegos. Seguro que has jugado algunos. Recuerdo, por ejemplo, algún Final Fantasy o sí, un videojuego del estilo donde tenías un mapa que o estos tipo, no sé si esto pasaba con los Age of Empire o sí, juegos del estilo, en los cuales había una zona que conocías que estaba muy definida, y después había otras zonas que estaban como borrosas, ¿no? Y después la ciudad del enemigo también se veía muy claro, pero pues es un poco, esa sería la visión a la hora de escribir que yo tengo muy claros una serie de puntos, pero después por el camino hay zonas muy borrosas que de algún modo me gusta dejarlas así para que la propia historia, los propios personajes puedan desarrollar su máximo potencial, porque cuando he escrito de otra manera todo ha resultado demasiado encorsetado, ¿no? Y al final pues te das cuenta de que un personaje necesitaba más desarrollo, que no lo ha tenido porque no le he dado la oportunidad. Sin embargo, a veces dejándote esos espacios vacíos sí que la creas. Yo, por ejemplo, suelo escribir un pequeño guión por capítulos antes de empezar a escribirlo. Ahora para la segunda novela pues he hecho lo mismo. Tengo ya mi guión escrito, aparte de los puntos a los que quiero llegar tanto en esta como en toda la saga. Y después no tengo todos los capítulos totalmente definidos. Hay una serie de capítulos que sí, porque tengo que llegar a esos puntos, tengo que saber hacia dónde voy. Pero hay otros que simplemente sé que a lo largo de escritura, cuando lleve 10 capítulos, me van a surgir otros 3 que necesito escribir para darle contexto o sentido a lo que estoy haciendo. Entonces tampoco me pongo límites en ese sentido. Y bueno, este escritura de la segunda novela está siendo mucho más metódica. Llevo ya unas 40.000 palabras, es decir, no sé, un tercio de la historia. La primera sí que fue mucho más rocambolesca en ese sentido, porque iba a ser una cosa, terminó siendo otra. Pero no ha sido, en general el método pues ha sido un poco ese. Dar unas pinceladas generales, otras más específicas a lo mejor por capítulo, sobre qué iba a contar o narrar en cada capítulo para tener una línea. Pero después han pasado muchas cosas a lo largo de la escritura. Incluso, por ejemplo, en esta primera novela hay un giro a un tono más oscuro a lo largo, mientras va avanzando la historia. ¿Por qué? Bueno, la historia me ha llevado a ello. De hecho, incluso estuve pensando si reescribir la primera parte para mantener ese tono. Sin embargo, me parecía más interesante precisamente ver ese desarrollo en la historia, desde algo más naif, algo más juvenil, más de algún modo menos peligroso, hacia una dirección en la cual también a alguien que está pasando de la juventud a la adultez, pues que empieza a comprender que el mundo es mucho más gris de lo que a lo mejor a priori puede parecer, y que la fantasía no deja de ser un reflejo también de ese mundo hasta cierto punto. Sí, es bien interesante, lo cual me sugieren dos elementos que creo que pueden estar concatenados. Uno, primero, ese punto de giro responde a
una disrupción a la hora de la escritura, es decir, que tenías una cierta continuidad a la hora del ritmo de escritura y en ese punto supuso un cambio de escribir en cierta cadencia, porque por lo menos a mí, cuando estaba escribiendo mi primera novela, en un momento dado, durante unos días dejé de escribir y luego noté como que los personajes se habían cabreado conmigo, y el tono pues es distinto. Y por otro lado, ¿tenías ya más o menos la idea de que fueran 20 capítulos? Pero también has dicho que había la posibilidad de que, bueno, si surge algún elemento intermedio y amerita meterle un capítulo nuevo, pues... Bueno, realmente la historia surgió, o sea, cuando empecé a escribir esto fue hace bastantes años, realmente, y fue un intento de hacer un ensayo de escribir algo más juvenil, ¿no? En aquel entonces estaba escribiendo una historia muy adulta, una historia bastante además dramática, mucho más ruda en muchos sentidos, y decidí escribir algo basado en esta idea, ¿no? Casi como un ensayo, lo cual desarrollé, sin realmente tener muchas expectativas, desarrollé pues toda la idea del todo sucede en un jardín, que hay un lugar donde pues un escritor, de algún modo, bueno, no quiero anticipar tampoco demasiado de la historia, pero sí, digamos que la base, y el chico llega a la casa, a esta mansión, visita el jardín y descubre ese mundo de fantasía. Narré un par de historias dentro de ese universo, de ese concepto, no mucho, no sé, unas 30, 40.000 palabras, algo, digamos, una novela corta, ¿no? Una noveleta. Esto lo dejé muchos años, pudieron pasar 2 o 3 años hasta que retomé la historia. A mí una cosa que me gusta hacer cuando escribo algo es dejarlo reposar mucho tiempo. ¿Qué? A mí me pasa, supongo que a ti también, que cuando pasa mucho tiempo y retomas esas historias o esos guiones o lo que sea, lo ves casi con el ojo de como si lo hubiera escrito una tercera persona, con lo cual también la juzga a veces es más dura y a la vez más objetiva, ¿no? No le tienes el cariño del momento en el que lo estás escribiendo, en el cual todo te puede parecer maravilloso y que es la mejor idea del mundo. Cuando ha pasado un tiempo, realmente ves si tiene potencial o no. Y es cierto que de varios ensayos que tenía escritos así, este fue el que me pareció que tenía una posibilidad de convertirse en algo más. Fue a partir de ahí que diseñé la historia completa, la historia de la saga. Tenía unos apuntes hechos, digamos un cuerpo narrativo que hice en su día, pero necesitaba un poco más de fundamento, ¿no? De que hubiera una historia grande detrás. Entonces, claro, hay un corte muy grande entre el primer momento de escritura y cuando lo retomé. Cuando lo retomé, la historia ya tenía un principio y un final pensado. Tenía una dirección. Cuando volví a escribir, esa dirección me llevó a escribir, no diría otro tipo de historia, pero sí una evolución de lo que había antes. Claro que cuando volví a lo anterior, con la idea de reformarlo y de decir, bueno, vamos a darle el mismo tono, realmente a mí personalmente me funcionaba con ese pequeño arco que hacía la historia hacia algo más oscuro, porque funcionaba con el desarrollo del propio personaje. Y a veces, de nuevo, cuando tú piensas en cualquier historia coming of age, al final normalmente son historias en las cuales pasamos de ver nuestro mundo ideal cuando somos jóvenes y estamos enfrentándonos por primera vez al mundo, hasta que vemos pues que las cosas no son siempre perfectas, que realmente todo requiere esfuerzo, que las cosas a veces no salen, que el mundo puede darnos una patada en el culo a veces, ¿no? Entonces, me gustó ese concepto, me gustó ese arco que hacía la historia, porque me parecía que era iba de la mano de los protagonistas. Por tanto, aunque sí, obviamente, reformé un poco la historia original o los primeros capítulos, y sufrió bastantes cambios. La estructuración de capítulos que resultó final realmente fue decidida en el último año de escritura, últimos 6 meses de escritura.
O sea que eso también, lo que sí tenía claro, como te dije al principio, es que quería hacer capítulos cortos que fueran muy llevaderos de leer, eso sí. Pues ciertamente, cuando uno se aproxima a la lectura, uno puede tener la tentación de preguntarse, ¿y esto de dónde viene? ¿Por qué el jardín existe? ¿Quién lo hizo? Bueno, si la gente se pregunta estas cosas es porque ha hincado diente y significa que la historia le ha entrado bien. Pero estas preguntas uno se las puede hacer también como ser humano, porque nadie nos explica cómo hemos nacido, cómo venimos a este mundo y no venimos a otro en otro planeta, con lo cual es una metáfora, se quiera o no, respecto de la situación de ese ser humano que también puede vivir situaciones positivas, negativas. En todo cambio se dice, no, los cambios son siempre a mejor, ¿no? Puede haber cambios a peor y puede haber vueltas atrás, la historia puede ser muy puñetera y los humanos podemos ser crueles, con lo cual es bastante realista la trama tal y como la expones. Sí, traté sobre todo, como te digo, hacia la segunda parte de empezar a ver ese mundo de fantasía idílico hasta cierto punto casi caricaturesco, ¿no? De decir, oh, están los elfos, están los enanos, vivimos una aventura en un bosque, me encuentro con criaturas, me encuentro con un mago, hay un peligro, hay una... pero todo desde un punto de vista muy naif, hasta que de repente te encuentras con la realidad. Es que este peligro es más del que hay. Es que hay unas enemistades entre ciertos personajes que son muy reales, que responden a cuestiones muy reales. Porque muchas veces creo que tendemos a simplificar demasiado todas estas historias, ¿no? Tú lees a Tolkien y puedes leerlo desde un punto de vista muy... una aventura de fantasía estereotipada. Pero claro, cuando te pones realmente a leer el trasfondo que hay en esta historia y en cualquier otra, la mayoría de estas historias lo bueno que tienen es que tienen muchas lecturas, ¿no? Y que si los escritores son buenos, normalmente pues te dejan mensajes que puedes ir extrayendo a lo largo de la propia lectura o posteriormente. Y realmente descubres que no puedes escribir una historia simplemente queriendo poner a un dragón al que vas a matar para salvar a la princesa, ¿no? ¿Cuál es el motivo de que esa princesa estuviera ahí? ¿Por qué debes matar al dragón? ¿Por qué realmente estás haciendo lo que haces? ¿Por qué se ha producido una guerra? ¿Por qué esa princesa estaba ahí en un primer momento? ¿Ha hecho algo malo? Tal vez haya un conflicto a nivel geopolítico que haya conllevado esa situación. Todo ese tipo de preguntas cada vez lo van volviendo una historia más mundana, pero a la vez desde mi punto de vista más interesante, porque ya no te quedas solo con esa teatralidad de la fantasía, sino que debajo tiene un contenido. Y un juego un poquito yin-yang con la situación con el poeta negro, un antagonista que juegas en parte a avisorar el hecho de que por un lado hay ahí los que dicen está el blanco y el negro y luego los que podemos pensar que, bueno, hay quien dice que están los grises por medio. Yo prefiero el arco iris, están los colores que están entre el blanco y el negro, que queda un poco más bonito, pero sí, un poco yin yang esa situación, sin hacer spoilers, pero no creo que hacer spoilers signifique el simple mención de que está un personaje llamado el poeta negro. El poeta negro cumple varias funciones en esta historia. La primera es, volviendo a ese análisis que te he hecho antes, dentro de la historia naif, arquetipo, es el malo, el villano. Es la figura, es el Sauron de la historia, ¿no? El Voldemort de la historia, el malvado que queremos eliminar. Lo que pasa es que a lo largo del desarrollo de la historia iremos viendo que también los personajes pueden tener un trasfondo, los buenos y los malos. Ahí ya no hablo más, también hay elementos de la próxima novela, pero sí que intenté desde el principio que fuera un personaje cual no fuera simplemente un malo por ser malo, sino que poco a poco fuera teniendo sus motivaciones, que las vamos descubriendo a lo largo de la novela y que seguiremos descubriendo en los próximos libros.
y que ha dado posibles enfoques hasta el punto de el viaje de Chihiro con Yubaba y la abuelita que vive en el fondo del lago, que en el fondo no dejan de ser el mismo personaje subdividido en dos, con lo cual estos enfoques diversos pues hay muchas formas de afrontarlos y la tuya pues claro que tiene que ser interesante porque cada cual lo vive desde su forma de entender la realidad. Yo sí que decir algo, sobre todo por si alguien se anima a leer la historia y después se pregunta qué vendrá después. A mí me gusta mucho deconstruir las historias. Es decir, me gusta plantear una cosa y después agitarlo mucho. Pero no digo más. Bueno, en cierto sentido, con las tartas igual me llevo un cachete, aunque igual no llega hasta aquí. Mi mujer le gusta hacer de construcción gastronómica, pero bueno, hay gente para todo. Vaca para por vaca. Sí, pero a mí eso me gusta. En la literatura siempre me ha parecido interesante. Cuando ves una historia que en todo momento parece que va hacia un lugar y después te sorprende yendo en otro que no te esperabas. La sorpresa siempre creo que es agradable. Bueno, no siempre es agradable, pero al menos que no sea que tú vas, nos plantea algo que diferente. tú te coges el coche, vas en automático, sí, ya, aquí está el giro, aquí está el árbol, ahí está la señal, ahí está el abuelito con el perro, no, que digamos que no es no va a ser la típica historia donde al final te imaginas que todo va a acabar como puede parecer que pueda acabar. No es mi manera de escribir. Y eso es interesante, aunque ciertamente la gente sabrá que ha habido muchos escritores, muchos libros, que aquel que haya leído mucho, pues igual puede decir, a mí no me vas a engañar, a mí no me vas a sorprender. Bueno, pues sí, no, depende. Ahí hay que hincarle el diente, hay que probarlo para poder decir, bueno, esto es una sorpresa, esto no, esta personalidad. Porque comentar sin haber leído, pues eso sí que es una temeridad bien grande. No, pero la historia completa para esta saga a mí me gusta mucho. Es decir, me parece que tiene algunos elementos que el primer libro a lo mejor todavía no nos ves venir, pero que si alguien se aventura hasta el final, el mínimo le van a sorprender, creo. En principio, ¿qué disposición después del primer libro habría respecto de la complejidad del proyecto? ¿Cuántos libros? ¿Cuánta profundidad? Bueno, ahora estoy escribiendo El consejero del rey, que es la segunda parte de esta novela, del aprendiz de escritor. Tengo pensada, ya hay bastante definida, una tercera parte, con título provisional de La voz del emperador. Y a partir de ahí, tampoco tengo la intención de extenderlo en exceso. Es decir, hay una serie de puntos cardinales que tienen que ocurrir. Algunos van a ocurrir en la segunda novela, algunos serán en la tercera. Y más allá de eso, no te sé decir si a lo mejor en la tercera van a ocurrir todos esos puntos y se va a llegar al final, o van a ocurrir algunos y habrá más partes. Seguramente al menos 4 partes debería haber, por lo que calculo, porque tampoco quiero escribir libros excesivamente extensos. Ya el segundo es muy probable que sea más largo que este primero y que no es un libro largo, pero volvemos a lo mismo. Yo quería hacer una historia de cierta entidad, pero muy condensada, ¿no? Entonces, tampoco quiero que al final esto se extienda en exceso. Lo bueno sí breve 2 veces bueno, suelen decir, ¿no? Pero sí, puede ir en torno a las 4 entregas toda la saga. Sí, lo importante es que el propio autor se sienta satisfecho. A veces tengo la sensación de que en realidad los escritores somos los primeros lectores de esa historia. Sí, por supuesto. Por supuesto. Sí, o sea, yo tengo claro que lo que no quiero es
marcarme una estructura. Al revés, todo lo contrario. Quiero escribir una historia. La historia llevará lo que tenga que llevar y no tengo, si son 2 libros son 2, si son 6 libros son 6, pero lo que tiene que quedar es la historia bien contada, ¿no? Al final. Sí que es verdad que más o menos, pues eso, la historia que tengo creo que ocupará 3-4 volúmenes, ya veremos si son más o son menos. Tengo una curiosidad, después de que pudieras haber cerrado la historia del primer libro, ¿cómo fue la evolución respecto del tratamiento? ¿Lo diste a un lector beta? ¿Hiciste alguna corrección? ¿Cómo diste por cerrada la historia que, bueno, ya no la voy a volver a tocar? A mí me gusta primero, o sea, antes de dejar a nadie leer, sí que me gusta que esté bien definida la historia que yo quiero contar, es decir, que yo esté contento con el resultado. Eso es lo que más me llevó. Después ha habido varias revisiones, tanto por mi parte como por terceros, y esas revisiones, lo único que cambió fue la inclusión de un prólogo. Eso sí, fue algo que decidí añadir ya después de las revisiones de lectores beta. Porque es verdad que la historia comienza de una manera, digamos, muy pausada. Empezaba originalmente en el capítulo 1. Y bueno, seguí al final el consejo que me dieron de añadir algo, un pequeño gancho para iniciar. Que realmente, esto es a lo mejor un pequeñísimo spoiler, pero ese gancho, ese prólogo responde más a la historia general que a la historia de la primera novela. Sé que en ese sentido es un poco arriesgado, pero decidí hacerlo así. Es bien interesante porque en otros elementos ha funcionado más o menos bien, desde novelas hasta series de televisión tipo Colombo, aunque ahora que estoy comentando alguna de estas cosas, pues resulta curioso porque esos ganchos en castellano no se tradujeron. Se fue directamente al episodio y ya está. Sí. Lo cual, bueno, pues cosas que pasan. Lo mismo que cuando ya tenías el producto y pensabas, vamos a difundirlo, ¿fuiste a alguna editorial o tenías ya una idea de que las editoriales son Satanás y mejor ir directamente con Jeff Bezos para que nos ayude y nos eche una mano? Buena pregunta. No me llamaba la idea, o sea, yo no soy nadie conocido ni que tenga detrás un respaldo o económico o personal que pudiera hacerme entrar en una grande editorial. Sabemos lo complicado que es eso y más en géneros concretos como la fantasía, ¿no? Entonces desde un principio casi lo descarté porque la única opción que tenía a través de editoriales iba a ser una editorial pequeña en la cual primero había el riesgo de que perdiera cierto control sobre todo lo relacionado con la publicación y sobre todo no es que yo sea un experto ni mucho menos en el mundo editorial, pero sí que conozco un poco y sé que te puedes enfrentar a una editorial en la que realmente todo el trabajo final de marketing lo tengas que hacer tú. Por tanto, a la hora de enfocar eso, dije, bueno, si yo voy a ser el que haga todo el trabajo y además yo ya tengo una comunidad creada como Perdidos en Hot, que bueno, desde un principio pensé que podría ser una buena plataforma para darme a conocer, ¿no? También desde el punto de vista de escritor o escritor de fantasía, pues vi un poco tontería hasta cierto punto el confiar en una editorial, como digo,
pequeña, que es la que a lo mejor tendría opciones a que me publicara, cuando también después a nivel de repercusión económica incluso iba a ser mucho menor. Amazon no es que sea la panacea, pero te permite decidir en muchos aspectos lo que haces con tu novela, y al final el esfuerzo del marketing, de todo el desarrollo que tú hagas en ese sentido va a dar sus frutos proporcional a lo que tú hagas, pero no va a haber un tercero que se lleve el beneficio tampoco de lo que tú hagas, más allá del porcentaje que se lleve Amazon, que está bien estipulado, bien definido. Entonces, bueno, fue una decisión para mí fácil, no sé si acertada o errónea, eso el tiempo lo dirá, pero bueno, es la decisión que tomé. Sí, en buena medida te podías enfrentar a 3 opciones. Una, la idílica, que es que te publique en el estilo más o menos tradicional, con marketing de ellos, sin poner un céntimo, todo maravilloso. Una editorial puede ser cuanto más grande mejor. Si puede ser Planeta, pues mejor que mejor. Otra, de usted viene y o pone dinero antes o pone dinero comprando unas unidades, con lo cual es medio autopublicación. Con una editorial sí, pero que prácticamente luego tienes que hacer todo el trabajo e incluso tienes que poner dinero comprando unos libros que luego tienes que vender tú. O la tercera opción, a través de Jeff Bezos, a través de Amazon, que te da la panoplia de poder vender a través de internet o a través también de las ventas que hacen ellos en entrega física de libros, que hay que recordar, Amazon empieza precisamente Jeff Bezos vendiendo libros a través de esta plataforma, con lo cual el origen está aquí, en el material literario, aunque luego todo el mundo sabe que incluso ha llegado al espacio, pero da la oportunidad para... Sí, eso es otro tema, ¿no? Sí, eso... Sí, bueno. Eso es otro tema, pero bueno, antes ya hablaba del mundo de Star Wars y ahí subió el Némesis o el no Némesis de Star Wars, porque parece que los Trekkies y los de Star Wars tenemos que estar medio enfrentados entre nosotros. Ahí subió William Shatner, ahí con Jeff Bezos al espacio. Por cierto, Bezos, gran fan de la obra de Tolkien, y que es uno de los motivos por los cuales está haciendo los Anillos de Poder, por su casi empecinamiento en hacer algo relacionado con la obra de Tolkien. Sí, en Amazon Prime Video, ahí están sacando todo este asunto. Pero sí, ciertamente, Amazon da esa posibilidad, lo cual es bueno para los creadores, el poder sacar a través de esta plataforma los libros y que la gente los pueda leer. Yo tengo una deficiencia, no sé si es criminal o no, solo leo en papel. No leo digital, nada, de nada. Pero también hay esa posibilidad en Kindle, con lo cual ofreces esas 3 opciones. En Kindle, para los que lean online, en tapa blanda, como es este de aquí, o el de tapa dura, que es el que acabas de mostrar, para los que, además de leerlos, que es la parte importante, quieran tenerlo ahí en el salón de casa, ponerlo, exhibir. En la estantería. Sí. Yo decidí tirar por las 3 opciones, pues para que cada lector pudiera tener su preferida. Yo además sí soy un gran... O sea, sigo leyendo todo lo que leo en formato físico. No sé si, como dices tú, también es una deficiencia o no, pero me gusta tener el libro en las manos. Creo que nunca he leído ningún libro en formato Kindle, pero bueno. Está también la opción para aquellos que la quieran. De hecho, incluso los que tienen Kindle Unlimited es gratuita la novela. Y si no, pues está en Kindle, está en versión tapa blanda y en versión tapa dura. Todos los formatos y en todas las plataformas de Amazon está disponible. Sí, puedo confesar que como mi mujer tiene Kindle Unlimited, lo va a coger de ahí y lo va a leer próximamente en algún momento. Y que ciertamente hay un elemento bien interesante. Cuando ibas construyendo la historia, ¿tenías visual de lo que iba pasando? Es decir, ¿tuviste no solamente sensaciones, sino también imágenes? Sí. Estoy viendo mi película. Sí, lo digo precisamente por eso, porque aunque sea un sueño, pues nunca se sabe. Igual hay una adaptación audiovisual. Has tenido ahí...
No, a ver, para Hombre, lo eso digo. primero tendría que convertirse en un éxito literario mínimamente, ¿no? Hombre, sí, yo estaba pensando en cosas, por ejemplo, en Dolores Redondo, Eva García Sáenz de Urturi, que, bueno, no es fantasía, es policíaco, thriller del ámbito negro, pero resulta curioso y quería sacar la anécdota de que la primera adaptación, porque sabes que Dolores Redondo hizo una trilogía, la trilogía de Batán, la primera película sobre el primer libro fue un poco regulera, que no se adaptaba demasiado bien, supongo que por temor al público, de tratar de poner las partes más espectaculares, las partes más explicativas, pues me las fumigo un poquito, pero claro, luego el público, a ver, necesito que me conectes a A, B y C y entender, vamos de aquí, y cuando todavía estaba para salir la segunda y tercera película, Eva García Serduturi, que hizo otra trilogía, la de La Ciudad Blanca, en Vitoria, le dije, ojo, cuidado, porque estuve en una presentación y firma de uno de sus libros, y dije, ojo, cuidado, lo que ha pasado con Dolores y con su película. Tú maneja mejor el tema de lo que comentabas antes del control creativo y todo esto, y cuando surgió, porque era en la trilogía de La Ciudad Blanca hay un personaje principal masculino y uno femenino. Y en principio, bueno, no sé si has estado por Vitoria, pero bueno, da igual. Corren por la mañana, son runnings de estos de correr cuando todavía no han puesto en las calles. Y pusieron a Belén Rueda como mujer. Y evidentemente no daba ninguna de las características para ser la personaje protagonista femenino. Y entonces dije, esto ha sido una negociación. Ha negociado el control creativo del tema narrativo y a cambio, bueno, pues te doy la concesión a una actriz que sea más o menos conocida. Y en mitad de la película aparece el malo a cara descubierta haciendo actos de malo, y entonces dice, me has jodido la película, me has jodido la historia, me has destrozado, con lo cual me metes a Belén Rueda, me metes al malo en medio, hola, soy el malo, y aquí con el cuchillo mato, con lo cual ya da igual, llegas al final sabiendo todo, no ni una pizca de... Con lo cual estas cosas, ciertamente, incluso con a estas gentes que tienen un montón de... puede ser problemático, con lo cual no sé si es un beneficio o un perjuicio el que te digan, creo que da para serio, da para película. En ese momento es como para... hacer como cuando Leonard está pensando en si va a volver con Penny en Big Bang Theory, hacer todas las especulaciones o darle un puñetazo y decirle sí. Las posibilidades, ¿no? Bueno, a ver, en mi caso yo la verdad es que no he pensado, por ahora lo que me gustaría es que se convirtiera en una novela con un cierto público. O sea, es decir, me gustaría que hubiera gente que la leyera, que le diera una oportunidad y que la disfrutara y que disfrutara de las próximas entregas, porque creo que es una historia que puede ser bonita y nada más allá de eso. Ahora bien, en ese tema que comentas, yo, a ver, es que ahí yo no voy a juzgar nunca a alguien que, sobre todo en este mundo, que no es precisamente un mundo con unos grandes beneficios económicos, no, pues si llega el día en que se encuentra con un contrato de una cierta cuantía, no voy a ser yo quien juzgue a quien diga que sí, aunque pierda cierto control literal en cuanto a la adaptación de su obra, ¿no? Es decir, es muy comprensible y lo han hecho grandes incluso, ¿no? Sin ir, vamos, es que cualquier obra realmente. Las adaptaciones de Tolkien, ya sabéis que el Tolkien Estate fue muy crítico con lo que se hizo, pero vendió los derechos igualmente. Sapkowski ha sido muy crítico con lo que ha hecho incluso Netflix con su obra. Vendió los derechos igualmente. Martin también ha sido muy crítico hasta cierto punto, porque él tal vez sea el que mejor ha gestionado todo esto, pero bueno, las últimas temporadas de Juego de Tronos la adelantaron y se alejaron mucho de su obra, pero vendió los derechos. Es decir, al final hay que comer, ¿no? Y bueno, entiendo que haya gente que dices, bueno, voy a perder un poco del control creativo en la versión audiovisual, pero tu bebé sigue estando ahí. Es decir, esto no lo va a cambiar nadie. Sí. Esto es lo que yo he escrito, es lo que yo he creado. Te puede gustar más o menos, pero esto es lo que yo presento. Y siempre va a estar aquí.
esta es la historia que yo he escrito, igual que la historia de Tolkien siempre va a estar en los libros, la de Martin, la de Rothfuss, la de Rowling, la de cualquier escritor o escritora. Incluso la de R.A. Salvatore en la trilogía del Elfo Oscuro, que surgió porque el personaje de Drizzt Do'Urden era un actor secundario y la gente le gustó tanto que, oye, ¿por qué no nos haces una historia de dónde viene este? E hizo una trilogía que para mí es maravillosa, la he leído muchas veces, sí. Y en algún momento incluso nos prometieron que iba a haber unas películas de esa historia. Esto se ha ido... Sí, bueno... Porque claro, hacer la Antípoda Oscura, Menzoberranza, pues puede ser complicado en la tecnología de cómo plasmarlo, aunque claro, luego nos han venido Terminator 2, Parque Jurásico, incluso James Cameron metiéndose en avatares 27, 80, tecnología pues para aburrir, con lo cual en principio no sé si hemos ganado o hemos perdido no teniendo la adaptación, porque da mucho miedo, bueno, como muchas cosas. El problema ahí es todo lo relacionado con los derechos que había asociados a, no sé si a Wizards of the Coast o algunas de estas empresas, es decir, tanto la Dragonlance como las historias de Reinos Olvidados se llaman, sí. Si no me equivoco, de Salvatore. Eso está supeditado a una serie de derechos mucho más amplios, los cuales se vendieron en su día para hacer películas, tanto de la Dragonlance como de las obras de Salvatore, que nunca llegaron a puerto porque nunca se discernieron los derechos. Y bueno, esos derechos están todavía dando vueltas, ¿eh? El día de mañana cualquiera los puede tomar. Me sorprendió mucho ahora cuando recientemente hicieron las películas de estas de Dragonlance, de ladrones y... ¿cómo se llama? Héroes y ladrones o algo así. Una película que sacaron hace un año así. Me sorprendió que tiraran por un concepto generalista de dragones y mazmorras en vez de tirar por precisamente las novelas de Weiss y Hickman o estas novelas de Salvatore, pero bueno, supongo que antes o después las terminaremos viendo. Sí, ciertamente, más que soñar con esto de la adaptación audiovisual, hay un elemento que seguramente es más plausible y seguro que te henchiría el corazón también con mucha fruición, como podría ser el ir en el autobús, en el tranvía o en el tren, levantar la mirada y ver, ahí va, pero si ese de ahí enfrente está leyendo ahora mismo mi libro, y que él mismo levantara la cabeza y dijera, ¡el autor! ¡Fírmamelo! Bueno, yo creo que en estos casos siempre hay que ser realista. Esto es extremadamente difícil. Yo por ahora verdaderamente me conformo con que haya un pequeño... Oye, si creo una pequeña comunidad de lectores, gente que le guste la novela y que quiera seguir disfrutando tanto de esta historia como de las próximas que estén por llegar, me doy más que por satisfecho. Pero ciertamente eso de encontrarte cara a cara con el lector, bueno, igual puede surgir alguna de estas firmas en alguna feria de libro o alguna presentación presencial. Bueno, las potencialidades siempre son muchas. Y sí, hombre, yo por supuesto, si esto hace un nivel de ventas X, pues yo estaría encantado, por supuesto. Sí, siempre hay alguna aula de cultura, de proximidad, que puede ser un primer recorrido para ir avanzando este camino de socialización del documento, del producto. Eso, sí, en función de la disponibilidad de tiempo, espacio y todo esto, pues evidentemente cada camino es diferente y bastante propio. Pues sí. Bueno, iremos viendo. Yo por ahora he hecho la primera parte, que era escribir y publicar la novela. Ahora estoy trabajando un poquito pues eso, en marketing. La verdad es que te agradezco muchísimo la oportunidad de poder aquí hablar de ella, así que de verdad, de corazón, muchas gracias. ¿Y quién es Magda? Magda es mi pareja, a la que le he dedicado la historia, por supuesto. Sí, siempre es importante, porque a fin de cuentas son parte de la trama, son parte de la historia. Pues... Sí, hasta cierto punto es la que me ha aguantado también mientras la escribía. Aunque hay mucha gente que se merece una dedicatoria y que los próximos libros la tendrán porque se la merecen.
Pues creo que hemos hecho un repaso más o menos amplio a lo que supone el haber escrito este libro y lo que se pueden encontrar sin hacer spoilers en este primer bocado. Y creo que, bueno, igual hacer una especie de cierre, conclusión o apelación a la gente a leerlo. Bueno, yo les diría simplemente que si a cualquiera que le guste la fantasía, las novelas fantásticas, de fantasía, de todos esos grandes autores que conocemos, creo que es una novela que pueden disfrutar. Una novela que además es una novela corta, rápida de leer. Creo que es distendida, no es una aventura muy ochentera en ese sentido, como lo eran las novelas de la Dragonlance de su día, Hickman, Weiss, con la Orbe de los Dragones, etc. Todo este tipo de historias que siempre creo que nos han entusiasmado y que, bueno, pues van cerrando cositas que poco a poco se irán desvelando en próximas historias, por lo cual creo que tiene una historia que puede ser muy interesante y que espero que muchos de vosotros y vosotras pues disfrutéis. Pues ciertamente muy agradecido de que hayas estado por aquí, haber conversado con ocasión de esta novela y que a partir de aquí pues el recorrido sea exitoso, que tengas muchos comentarios acerca de la novela y que bueno, habrá un camino interesante en tu recorrido como escritor y como autor literario. Pues nada, el placer es mío estar aquí. De nuevo, muchísimas gracias por haberme invitado y nada, deseando ver también qué te ha parecido, que si no me equivoco tienes por ahí algo grabado, así que ya me enteraré.